Gracias, Rubén. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, estoy escuchando. Sí. Bueno, hoy vamos a dar la clase de ecografía. La última clase del año, gente, de biofísica. Vocês têm que... cadê a minha comemoração? Glória a Deus. Só depois da prova, prof, dependendo como for, né? Ah, Aí tá. sim. Faz a prova com carinho, professora. Bastante carinho. Eu Com vou dar, bastante amor no coração, prof. eu vou dar muito beijinho para provar de vocês. Abraços e beijos. Professora, só seja ruim com as outras turmas. Com a gente, não. Sim, final de semana eu vou pegar a computador e vou fazer com muito carinho. Eu vou dar uns abraços no meu computador. Prof, quando vai ser a prova final? Oi? Quando vai ser a prova final? Ai, não sei. De memória, não sei. É a última. Da nossa turma é a É última. a última prova da nossa turma. Ô, professora, como que estão obrigado. as coisas por aí no Paraguai? Tem alguma coisa, alguma menção em voltar às aulas? Ai, não sei, sabe? Ai, não ouvi nada sobre voltar às aulas. Mas o que eu ouvi é que até pelo menos nas escolas o primeiro trimestre não vai ter aula ainda. Gente, só ano que vem. Não, mas ano que vem... Mas nas escolas, não sei em... Bom, vamos na faculdade. A faculdade, acho que eles estão querendo começar a aula já, uma vez que tem, se o ponte abrir, eles já querem já começar as aulas. Bueno, el sonido. A gente estaba viendo sonido el martes en la clase. Es una forma de energía que viaja a través de un medio de propagación. El sonido necesita de un medio para poder viajar. El sonido no viaja en el vacío, en forma de compresión y rarefacción. Entonces ellos se comprimen, después rarefacción, compresión, rarefacción. Y luego son percibidos por el oído. Ustedes recuerdan ya cómo sucede la percepción del sonido en el oído por la clase anterior, né, Rodinei? Você sabe bem como a gente ouve. Que passa pelo tímpano, daí vibra, daí mexe nos ossinhos, vai pro martelo, pra bigorna. Você assistiu aquele vídeo, né? Eu assisti sim. Entonces, el sonido se clasifica en 3 infrasonidos, que son sonidos menores a 20 Hz, y los ultrasonidos, que son mayores que 20 kHz o 20.000 Hz. El sonido que es percibido por el oído humano se encuentra entre 20 y 20.000 Hz o 20 kHz. En el libro dice 16, pero en el libro que nosotros tenemos dice 16, pero después en todos los otros libros dice 20. De 20 a 20.000 kHz sería el sonido audible para los humanos. Entonces, el ultrasonido se utiliza para el estudio muy común que nosotros conocemos como la ecografía. Entonces, son ondas sonoras con frecuencias mayores a 20.000 Hz, los ultrasonidos. Y cuando hablamos de método de diagnóstico, la ecografía es una máquina que envía ultrasonido, ¿verdad? Es un método diagnóstico por imagen, basado en la emisión y recepción de ultrasonidos. Emisión, envía; recepción, recibe. Entonces,
el transductor envía sonidos en forma de ultrasonidos una vez que choca por un tejido, envuelve, colisiona, o sea que produce, el tejido produce eco y vuelve al transductor que interpreta la imagen. Entonces, su origen se debe al funcionamiento y a la aplicación del efecto piezoeléctrico. Enseguida vamos a hablar sobre eso. Entonces, la clasificación del sonido, infrasonidos son los sonidos de frecuencia inferior a 20 Hz, no son percibidos por el oído humano, aunque eventualmente puede percibir algunas vibraciones en los tejidos blandos. ¿Qué quiere decir eso? Puede producir algunas vibraciones si hay un elemento que produce infrasonido, puede que si colocamos un elemento como un vaso de plástico, puede que se mueva ese vaso. El sonido audible se considera como los sonidos de frecuencias que se encuentran entre 20 Hz y 20.000 Hz. Y los ultrasonidos, sonidos de frecuencia superior a 20.000 Hz y que solamente pueden ser percibidos por algunos animales como perro, como los murciélagos, como los delfines. Entonces, los delfines y los murciélagos, ellos se comunican también en formas de ultrasonido. Y cuando el ultrasonido choca contra un elemento, el elemento produce, ¿cómo se llama? Una onda choca contra algo y cambia dirección o vuelve. Reflexión, ¿verdad? Reflite. Entonces, la reflexión, en este caso en forma de eco, vuelve a los sensores del animal y el animal esquiva. Entonces, se utiliza mucho también eso en los elementos como los navíos, como ¿cómo se llama? Para poder, para poder esquivar. Submarino. Submarino, para poder esquivarse de los icebergs, de las piedras que se encuentran en los mares. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, ¿verdad? Que casi todas los estudios, casi todos los descubrimientos se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, se utilizaba hace mucho ya estas formas de emisión y recepción de ultrasonido por los navíos y los submarinos para poder moverse adentro de los ríos. Y después, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, ellos pensaron si es que se puede, si es que eso funciona en los mares, si es que tal si probamos en el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a hacer las pruebas y descubrieron la ecografía en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que el sonido es un tipo de onda mecánica y todas las ondas mecánicas o electromagnéticas tienen sus elementos, siempre van a ser iguales los elementos. La frecuencia, periodo, longitud de onda, la intensidad, que tiene que ver con la amplitud, intensidad, la amplitud de la onda y la velocidad de la propagación. Entonces,
Los elementos del sonido también tienen los mismos elementos que recuerdan las ondas electromagnéticas: frecuencia, periodo, longitud de onda, intensidad, velocidad de propagación. Entonces, compresión, rarefacción, la forma que viaja el sonido siempre el viaje es mejor por un elemento y siempre es mejor, mucho más rápido en los metales. La velocidad del sonido es proporcional a la densidad y temperatura del medio de propagación. A ver quién se recuerda a qué se refiere la densidad. Densidade é a quantidade de matéria, né, prof? Sí, la cantidad de materia. Como podemos ver en esta tabla, cuanto menos materia tiene el elemento, la velocidad es menor. En el aire, por ejemplo, en el aire a 0 grados, su velocidad es 331 metros por segundo. Cuando ya tiene un vapor de agua, la velocidad sube a 94 metros por segundo. En el líquido, en el agua, 1402 metros por segundo a 0 grados. Cuando está a 20 grados centígrados, podemos percibir que ya va aumentando. Cuanto mayor es la temperatura, mayor también es la velocidad del sonido. Y podemos ver aquí en los elementos sólidos como los metales, como la velocidad es 3-4 veces más que en el líquido. Entonces, la velocidad es directamente proporcional a la temperatura y a la densidad. Então, quanto maior matéria, ela é mais devagar? ¿Cómo? Más rápido. Não, quanto mais matéria, ela é mais rápida ou menor? Mais devagar? Más rápido. Oye, en el aire tiene poca densidad. Su velocidad 259. El agua tiene más densidad que el aire, 1400 metros por segundo. El aluminio, mucho más materia que el agua, 5000 metros por segundo. Tá, entendi. Cuanto más denso es un elemento, mayor es la velocidad del sonido. Y en el vacuo no viaja. ¿Entienden? Sim. Cuanto mayor temperatura y mayor densidad, mayor es la velocidad del sonido. Prof, é que no vácuo não há matéria, no caso, né? Isso mesmo, não tem nada, nem oxígeno, nada, nenhum E gás. E o sonido é a mesma coisa, né? Sim. Ele precisa de elementos para poder viajar. Entonces, aquí la velocidad del sonido, aquí sería una comparación con los tejidos aquí en el cuerpo. En el aire, que sería el pulmón, donde se encuentra el pulmón, la velocidad del sonido solo es 330 metros por segundo. Después, en todos los tejidos, grasa, agua, partes blandas, hígado, riñón, sangre, músculo, su velocidad es similar. Y en el hueso, como el hueso es muy denso, la velocidad 4080 metros por segundo. Bueno, ¿cómo funciona el ultrasonido? En forma de ecografía, ¿verdad? O sea que hablando de la ecografía, es la reflexión
que experimenta el sonido al chocar contra una superficie de diferente densidad. Entonces, tenemos el transductor que va a emitir sonido. El sonido va a viajar, en este caso, aquí en el cuerpo, ¿verdad? Dentro de los tejidos hay un poco de líquido, hay un poco de gases, dependiendo de dónde se encuentra nuestro transductor. El sonido va a viajar. Cuando encuentra un elemento de diferente densidad, ese elemento hace eco, hace reflexión. Entonces el sonido hace eco y vuelve al transductor. El transductor envía la señal y transforma en eléctrica al monitor y se puede ver las diferentes densidades. Entonces, experimenta al chocar contra una superficie de diferente densidad de la misma manera que se produce el eco. Emite un sonido de frecuencia muy alta, el ultrasonido, que no es audible para el oído humano y que al chocar contra un órgano interno como el hígado o riñón, refleja ese sonido y lo devuelve al aparato que le representa en un monitor de televisión. Entonces, vamos a supor que aquí tengo un riñón. Entonces, viene el eco, cuando encuentra el riñón, hace reflejo, vuelve. Viene el eco, encuentra un elemento denso, hace reflejo, vuelve. Viene el eco, encuentra un elemento con densidad mayor, hace eco, vuelve. Un haz de ultrasonido se propaga de un medio a otro, o sea que acá hay piel, acá hay líquido. Cuando hay un elemento de una densidad significa que tiene masa, que tiene mucha masa. Ese elemento hace eco y el sonido vuelve al transductor y el transductor también es receptor de sonido que envía señal a nuestro monitor. Entonces hace eco y llega al transductor, en donde se transforma en una pequeña onda de voltaje que mediante un complejo de procesos electrónicos se transforma en imagen en la pantalla. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, las propiedades del ultrasonido son lo mismo que el sonido, ¿verdad? La reflexión, cuando encuentra una superficie de contacto, al chocar, ese contacto hace que viaje, que vuelva. La reflexión, la refracción, que es cuando hay una densidad donde el sonido puede atravesar, pero la densidad no es ni muy denso ni muy, ¿cómo se dice? No es tan denso, entonces el sonido atraviesa, pero el elemento hace refracción del sonido, cambia la dirección del sonido, o existen elementos donde el sonido puede atravesar sin ningún inconveniente y viaja con todo su frecuencia. Existen elementos que le atenúa, quiere decir que no hace que disminuya o cambie su velocidad, entonces atenúa. Es como si fuera que está frenando, está freando. Y otros elementos que el sonido penetra y no emite eco. La reflexión y superficies reflectantes. El tipo de superficie sobre el que incide el ultrasonido condiciona la forma en que estos se reflejan. Las superficies lisas reflejan muy bien los ultrasonidos. Entonces, tejidos como riñón y como hígado son superficies lisas.
Ellos reflejan es refletir o eco. Ellos reflejan muy bien el ultrasonido. Actúan como un espejo. De ahí el término reflexión especular. Entonces, cuando son choca contra el riñón o contra el hígado, esa superficie lisa hace reflexión y vuelve al transductor. A este tipo de superficie tiene una enorme importancia el ángulo de incidencia del ultrasonido. Entonces, la forma de hacer el ultrasonido para los elementos con superficie lisa es en forma perpendicular. Entonces, le colocamos el transductor perpendicular al tejido que estamos queriendo ver. No sé si me están entendiendo. Podemos ver imágenes. Entonces, el transductor tiene que estar perpendicular al tejido, entonces podemos ver que esta persona se encuentra de espalda, ¿no? No sé si me están entendiendo. Siempre el transductor tiene que estar perpendicular al tejido que queremos ver. Entonces aquí, por ejemplo, ¿ese qué es? Aquí, por ejemplo, el transductor, ¿están viendo? Sim, prof. Entonces, si es que nosotros queremos, si queremos ver riñón, entonces el transductor siempre tiene que estar perpendicular al tejido. Entonces, perpendicular, aquí no da para hacer eso. No sé si ustedes se recuerdan que es perpendicular. Sí. Entonces, perpendicular, el transductor va a enviar señal y el tejido tiene que estar así. Perpendicular sería 90 grados, ¿verdad? Entonces, acá cambia la señal, el tejido tiene que estar así, 90 grados, para que el eco choque por el tejido y vuelva para el transductor. ¿Están entendiendo, verdad? Sim, prof. Vocês viram se eu coloquei para gravar? Coloquei, né? Creio que sim. Colocou sim, prof. Tem 38 minutos de gravação. Ah, amor. Las superficies irregulares o rugosas es que tengan jugas, no sé cómo explicar, rugosas, dan lugar a gran cantidad de ecos de baja amplitud que se dispersan en múltiples direcciones, de ahí el término difusión. Entonces, la ecografía no se puede realizar, gente, cuando es para, por ejemplo, intestino, porque el intestino es arrugado, es rugoso. Y estas superficies envían, vamos a suponer, el intestino es arrugado, ¿no? Así, es todo jugoso. Entonces, cuando se emite la ecografía, los sonidos viajan para todas las partes. Entonces, no hay una recepción de sonido buena, entonces no se puede observar bien lo que sería los elementos con superficies irregulares. En esta superficie tiene escasa relevancia el ángulo de incidencia, pero adquiere gran importancia la frecuencia de ultrasonidos. La difusión es mayor con frecuencias altas. Cuanto más frecuencia enviamos en nuestro sonido, hay más cantidad de difusión. ¿Qué era la difusión? Era
la dispersión de los sonidos. La atenuación. Existen elementos que atenúan el sonido, disminuye la potencia y la intensidad de las ondas en su desplazamiento y se origina por absorción y dispersión del sonido. Es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? A mayor atenuación, o sea que a menor frecuencia, mayor atenuación. A mayor frecuencia, menor atenuación. No, es directamente, perdón. Mayor frecuencia, mayor atenuación. Menor frecuencia, menor atenuación. Es directamente proporcional. La penetración es la capacidad de una onda para atravesar una distancia determinada del medio difusor, que en este caso es inversamente proporcional. Bueno, cuanto tiene menor frecuencia la ecografía, va a ser más penetrante. Acá dice que la penetración es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, menor frecuencia, más penetrante. Pero puede viajar más distancia, pero su resolución no es buena. No tiene una buena imagen. Cuanto mayor frecuencia, hay mayor absorción, solo que su distancia de longitud, o sea que de viaje es menor, pero la imagen es mucho mejor, la imagen. Cuanto más frecuencia le damos, mayor es la resolución de la imagen. ¿Cuáles son los tejidos que atenúan al sonido? El aire, por ejemplo. El aire atenúa. Y acá, hueso regular, músculo, el agua no atenúa. Que é ¿Qué es? mesmo? ¿Hoy? Área em português é o que mesmo? Aire? Aire, Ar? sim. A gente não consegue enxergar sonido en lugares donde hay ar. Então não dá para fazer um ultrassom de pulmão, né, professor? Só se tiver líquido, aí sim. Normalmente quando Arte, né? Que usa? quando tem líquido Edema. tipo derrame, aí se puede hacer. Entendi. Entonces, ¿cómo se llama ese fenómeno piezoeléctrico? Ese fenómeno que tiene ese transductor se llama fenómeno piezoeléctrico. Es el fenómeno que ocurre en determinados cristales, que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su superficie. Entonces, aquí tenemos el transductor. El transductor, cuando es presionado, el transductor tiene unos cristales en su base, cuarzo o turmalina, ¿verdad? Y cuando ellos son presionados por una superficie, ellos emiten son sometidos a tensiones y adquieren una polarización eléctrica en su superficie. Emiten sonido que cuando encuentra un tejido, el tejido produce eco. Donde esa misma piedra, ese mismo cristal es receptor también del sonido. El sonido amplifica, envía al circuito y el circuito envía a la pantalla. ¿Están entendiendo? Prof, explica de novo, fazendo favor. Bueno, el transductor,
Es el transductor tiene aquí en su base unos cristales. Esos cristales al ser presionados y también por la parte eléctrica, cuando ellos son sometidos a tensión, ellos emiten sonido. Ellos son emisores de sonido y también son receptores de sonido. A eso se le conoce como efecto piezoeléctrico. Ellos emiten sonido E recebe. y cuando el sonido choca contra una barrera, como por ejemplo un tejido, el tejido hace reflexión o eco y el sonido vuelve al mismo transductor y este transductor es emisor y receptor de sonido. Cuando recibe el sonido, el transductor amplifica y el circuito envía al monitor la imagen. Y dependiendo de cuál sea el lugar de donde se va a hacer la ecografía, sería también los diferentes tipos de transductores. Estos transductores se utilizan mucho para esos edemas, para lugares pequeñitos, entonces esos lineales es más para lugares pequeños. Después están los sectoriales para un sector, solo un sector. Convexos se usa mucho en abdomen, convexos. Y intracavitario se utiliza en ginecología, lo más común para colocar en una cavidad. Acá más una vez, tenemos el transductor emite sonido. Si encuentra el transductor una barrera que tiene una densidad, mucha densidad, ese elemento hace eco y entonces el sonido vuelve al transductor. El receptor envía la memoria y se reproduce en el monitor. ¿Comprenden? Sim. Agora entendi, Flor. Obrigada. Bueno, existe un elemento que se llama impedancia acústica, que es una característica del medio que tiene que atravesar el ultrasonido. Es la facilidad de un determinado medio que un determinado medio ofrece para el paso del ultrasonido. Entonces, normalmente el sonido no atraviesa la piel, ni ultrasonido, porque es una barrera con una densidad muy grande. Entonces, quiere decir que la piel tiene una impedancia, impide de pasar. ¿Y cómo se quita esa impedancia? Con un gel? Entonces, el transductor, si emite señal directamente a la piel, no vamos a obtener ninguna imagen, porque todo el sonido va a ser reflexión y no vamos a obtener imagen de adentro. Para eso, para quitar esa impedancia, se utiliza un gel. Entonces sabemos que el sonido viaja por los líquidos, entonces ahí prácticamente todo el sonido puede atravesar por la piel y es lo que utilizamos para poder hacer la ecografía. ¿Están entendiendo? La piel tiene 20 veces, su impedancia es 20 veces mayor que todos los tejidos, porque la piel es muy, muy, muy impermeable, ¿no? Él no puede dejar pasar nada, ni agua, ni nada. Entonces la piel es muy impermeable. La única forma para que atraviese el sonido es con este gel. Pensava que o gel usava era para não queimar a pele. Ah, Professora, o gel ele não serve também para tirar o ar que tem, talvez, entre a pele e o aparelho? Para facilitar essa passagem aí do... sí, él facilita el pasaje del sonido. Mas Fazer el parte son... do aparelho no tecido? ¿Hoy?
Para fazer a acoplagem do aparelho na pele? Para que el sonido es un conductor de sonido, conduce. Se você coloca o som diretamente na pele, a pele faz reflexão. A pele fica como se fosse uma parede, não Sim. deixa passar o soninho. Não deixa passar. Aí o gel facilita El gel, para poder ingressar. el gel es como un conductor, él hace que conduce el sonido para el interior. É como se fosse uma porta. El sonido, gente, no tiene energía, no es ionizante. Uma mulher grávida pode fazer 1001 vezes ecografia, não tem nenhuma contraindicação. Professora, Oi? eu posso dizer então que o gel aumenta a velocidade e aumenta, no caso, a penetrância para poder entrar na pele e, consequentemente, avançar no tecido? Sí, sería su conductor del sonido. Entendi. Ele meio que potencializa, então, prof. Isso. La ecografía Doppler se utiliza para poder observar todos los elementos que se encuentran en movimiento. Entonces, la forma de emitir sonido es, ustedes pueden ver, el efecto Doppler sería que todo elemento en contacto de frente con el sonido, la frecuencia es mayor, pero cuando pasa la frecuencia ya es mucho menor. Entonces, eso es lo que nosotros vemos cuando colocamos una ecografía Doppler, siempre normalmente para ver vasos sanguíneos, ¿verdad? Traduce la dirección del desplazamiento de la estructura móvil explorada en colores. Y después los tipos de ecografía Doppler, vascular, ecocardiograma, abdominal, obstétrica, mamaria. Después están algunas terminologías de ecografía, tipo los cortes ecográficos, el lenguaje ecográfico y los artefactos. Entonces, dependiendo de cuál es la imagen, dijimos que siempre tiene que ser perpendicular al tejido. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, la vesícula se encuentra más o menos aquí por debajo de nuestra costilla longitudinal. Transversal, oblicuo. Aquí podemos ver el hígado. Normalmente nuestro traductor a gente tem que colocar abajo de la costilla, porque así únicamente va a estar perpendicular al hígado, embaixo de la costilla. Y el lenguaje ecográfico entonces depende de la estructura. Algunos son ecogénicos, quiere decir que produce eco. Otros son hipoecogénicos, quiere decir que producen poco eco. Iso, normal, todo el eco que viene. Hiperecogénico, mucha cantidad de eco. Y anecoico, no produce eco. Entonces, dependiendo de cuál sea el tejido, también entonces el color de la imagen. Isoecogénico, todo el sonido que viaja vuelve a refletir. Hiperecogénico, hay una gran cantidad de reflexión, mucha cantidad de sonido más de lo normal. Hiper es mucho eco. Normalmente los elementos como calcificaciones y los huesos tenemos en una imagen hiperecogénica. Hipoecogénico es de color negro. Todo lo que es líquido como agua,
en sangre es hipoecogénico. Porque ustedes saben que el agua es conductor, entonces el agua conduce, no produce eco. Heterogéneo es cuando hay, por ejemplo, un elemento que tiene líquido y también tiene sólido, entonces su imagen es blanco y negro. Anecoico es negro, no produce eco. Entonces, Professora, a senhora pode dar um exemplo do último? anecoico, sí, yo voy a mostrar. Ah, ok. ¿Cómo es? Estructura ecogénica es aquella que genera ecos debido a la existencia de interfaces acústicas en su interior. Por ejemplo, hígado, riñones, ellos son estructuras ecogénicas. Ellos producen eco. Ecogénicas era de color gris. Hiperecogénica, mucha cantidad de eco. Genera ecos en gran cantidad o intensidad, color blanco intenso, huesos, calcificaciones y cicatrices. Entonces, queda blanco, es blanco, hiperecogénica. Poco eco, es de color gris oscuro, es típico de músculo. Y los tendones es más gris claro. Entonces, músculo, acá hay tendón. Músculo, tendón. Isoecogénico sería algo normal, una imagen que corresponde a condiciones normales de los parénquimas, como ya le dijimos, algo normal, tipo un tejido como hígado. Anecoico no genera ecos, es color negro intenso y es todo lo que son líquidos, derrames, hematomas, acumulación de líquidos en roturas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, puede ser un vaso sanguíneo o un edema. Podemos ver bien delimitado ¿cómo se dice? Su forma y adentro es negro. Anecoico negro. Entonces, anecoico, isoecogénico, hiperecogénico. ¿Están entendiendo? Anecoico, iso, blanco, hiper. Acá, por ejemplo, iso, este es hígado. Anecoico, este es vesícula biliar. Acá es vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo, negro, 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 negro. Líquido, líquido, líquido. La vesícula biliar también tiene líquido, bilis. Toda vez que tiver Negro. esse preto aí, é porque é anecoico. Anecoico. Se o branco tiver claro, acinzentado, é iso. E hiper quando tiver branco claro, certo? Sim, isso é hipocogênico. Cinza. Negro, anecoico. Branco, Blanco es hiper. hiper. E ¿Qué tal? cinza, Cinza es iso. iso. Iso de aquí, ya son. Esto es hígado. ¿Entendieron, gente? Qual que é a diferença do hipoecogênico para o isoecogênico? Hipo. Do hipo pro iso. O iso
Tipo, você tem tipo, tecidos lisos, tipo fígado. No, ese hizo, el hizo. Fígado y el riñón. Entonces, ellos podemos ver en el hiso ecogénico la estructura bien delimitada. Corresponde a condiciones normales de un parénquima de un órgano. Y se representa la estructura similar con similar ecogenicidad en todo el corte. Tudo é igual. Entonces, eso es ISO. Tudo é igual, olha só. Tudo, no tem nada. El hipo es más hipoecogénico, más para músculo. Es más medio, no es tan linda imagen como el hígado, como el riñón. Genera poco ecos. ¿No entendés? El Entendí. hipoecogénico es para ver más músculo. ¿Todo bien entonces, Yanchi? ¿Alguna pregunta? Não, prof. Tudo bem. Então nos vemos el martes, tá bom? A senhora vai liberar vai ter exercício hoje? Já está liberado. Obrigada, prof. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau, prof. Bom Tchau, final de gente. semana. Tchau, obrigada. Tchau, Obrigada. tchau.